A partir de este momento voy a empezar a grabar la clase. La semana pasada habíamos quedado con el problema este de diferencias finitas, en el cual estamos tratando de resolver las ecuaciones o de encontrar un modelo numérico para poder resolver las ecuaciones de un problema de cantidad de movimiento. Tal vez fue un poco pesado y la verdad no recuerdo muy bien a dónde fue que terminamos. Entonces voy a retomar desde ahí y luego vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos resolver este tipo de problemas de valores de contorno por el otro método que les había explicado, lo que hemos llamado el shooting method, que iba a necesitar un problema de optimización en conjunto con un problema de valores iniciales. Entonces ahora sí, voy a permitirme compartir la pantalla. Voy a retomar el problema que estábamos viendo la clase pasada para ponerlo un poco más en perspectiva. No voy a generalizar tal vez el problema mucho porque las semanas que siguen vamos a hablar de forma un poco más relajada de problemas de ese tipo, no solo de diferencias finitas, sino también de volúmenes finitos y elementos finitos. Voy a tratar de discutir un poco más sobre mallado y ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero hoy es darle conclusión a lo que vimos la semana pasada, que vean el código, bueno, cómo se me ocurrió a mí implementarlo. Les recuerdo que cualquier forma distinta de implementar el código mientras funcione está bien, nada más hay que tomar siempre en cuenta las prioridades que tenemos en cuanto a métodos numéricos, que son portabilidad del código o robustez y eficiencia, ¿verdad? Pero nada más hay que tener eso en cuenta. Entonces, para retomar de la clase pasada, el problema que estábamos analizando era, voy a tal vez poner la pantalla así para ver si se ve mejor. Sí, entonces tiene un poco más de campo de visión. Lo que teníamos era un conducto cuadrado, o sea, un tubo de paredes rectangulares cuadradas, que habíamos dicho que iba a tener dimensiones L, o L mayúsculo, de hecho, de ancho y H de alto. Y queríamos resolver el perfil de velocidades en la dirección Z con respecto a las dos variables perpendiculares a Z. Entonces, si pusiéramos un eje coordenado, tal vez aquí arriba, tendríamos X, Y y Z. Okay, entonces vean que la dirección Z positiva vendría saliendo del plano de la pantalla y la dirección Z negativa iría hacia adentro. Bien, habíamos dicho que íbamos a necesitar un mallado y que en general la forma de discretizar los problemas para este caso iba a ser lo más sencilla y que la idea iba a ser transformar nuestra ecuación diferencial, que ahorita también lo voy a explicar un poquito más porque la vez pasada nada más se los di. Transformar nuestra ecuación diferencial en un problema de ecuaciones lineales. Permítame mientras hago la malla nada más. Y que en general el problema, la parte de razonar del problema o la parte axiomática del problema iba a ser encontrar qué forma iba a tener la matriz del problema general. Entonces queríamos pasar de una ecuación diferencial ordinaria a un sistema de ecuaciones lineales, donde aquí vamos a tener una serie de funciones que dependen de los derivados de y con respecto a la variable independiente. De hecho, voy a ponerlo con nablas, para trabajar todo en forma vectorial. De nabla y de x, las variables independientes. Y ahora lo queremos pasar a un problema lineal, en donde la forma general que habíamos conversado era que íbamos a tener una matriz A que iba a representar una serie de transformaciones a un vector de
de variables, que va a ser las mismas variables dependientes que tiene mi problema, y que eso iba a ser igual a un vector de coeficientes. Entonces, este vector y no es ningún problema reconocerlo. Lo que puede determinar el éxito o no de resolver el problema va a ser cómo acomodemos las entradas de ese vector, pero eso es un poco más intuitivo. El problema en general iba a ser qué forma tiene A, que es una matriz, y B, que es un vector. ¿Okay? Y en general esas formas no son generales, o sea, no son iguales para cualquier problema. Ellos dependen, la respuesta sería, depende de la ecuación diferencial ordinaria. Lógicamente, porque si fuera general para cualquier problema, pues estaríamos diciendo que todos los problemas en la naturaleza están representados por las mismas interacciones, y eso no es cierto. Ahora, habíamos dicho que la ecuación diferencial que me representaba este problema, yo les había dicho, que era la ecuación de Poisson. En general tiene la forma de menos el laplaciano de la velocidad en z, va a ser igual a, voy a ponerlo ahorita como una función de r vector, ¿okay? Donde esta función de r vector se le conoce como el término de generación. Y no es coincidencia ese nombre, está directamente asociado con los términos de velocidad de generación y velocidad de consumo en nuestro volumen de control. Entonces, si recordamos un poco de cuando hablamos de balance cantidad-movimiento, habíamos dicho que, bueno, ahorita tendríamos un volumen de control semidiferencial y cartesiano, la simetría del problema. No sé, quedó cuadrado. Ando mal de pulso hoy. Ok, está mejor. Ok, entonces vamos a tener más o menos esto como volumen de control. Vamos a tener que esto mide delta X, esto mide delta Y y esto mide delta Z. Por aquí va a entrar lo que tal vez no me referí con este nombre a este término en ese momento, pero se lo digo ahorita, lo que sería el término convectivo de cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento que va asociada con el fluido moviéndose, que era el rho z cuadrado por el área z. Teníamos que, según las paredes, donde estuvieran ubicadas las paredes, íbamos a tener un esfuerzo cortante que iba a entrar y a salir en su volumen de control, y ese esfuerzo cortante estaba dado por la ley de viscosidad de Newton. Entonces, tendríamos, como tenemos paredes en X y en Y, vamos a tener esfuerzos que se propagan en ambas direcciones. En este caso, tendríamos un esfuerzo, esto se propaga en la dirección X y causa por un movimiento en Z, y esto sería tau y Z. ¿Ok? Entonces tendríamos, además está decir que como lo ubiquemos no importa, pero tendríamos un tau XZ por el área perpendicular a X. Y aquí tendríamos un tau YZ por el área perpendicular a Z. Y tendríamos un único término de, bueno, dos términos de generación o dos fuerzas, que sería una, voy a poner las fuerzas en rojo, una fuerza debido al desbalance de presiones en la dirección que nos compete, que sería P por AZ,
y una fuerza gravitacional, que en este caso lo vamos a alinear con Z, entonces podríamos ponerla en esta dirección, que sería rho G nada más. Sí. Ok, nada más vamos a corroborar que todo esté en orden. Sí, rho por G. Ok, entonces si planteamos ese balance de cantidad de movimiento, ya vamos a tener ahí bueno, menos, no lo voy a hacer desde cero, sino que voy a poner la ecuación ya como me iría quedando. Rho z cuadrado por z respecto a z, ¿sí? Por un delta z, menos la parcial de tau, esto sería tau y z, sí. Tau y z por el área z, eso no sería el área z, es el área perpendicular a y. Tengo un error, corregirlo. Ok, por el área perpendicular a y. Con respecto a escribía en y, por un delta y, menos, habría otro término de esfuerzo cortante o de difusión de cantidad de movimiento, que sería el tau xz, por el área sub x, variando en x con un delta x, y más los términos de generaciones, que serían las sumas de fuerzas, donde tendríamos entonces un dp a z de z por un delta z, menos, porque va en dirección contraria, aquí se importa la dirección, rho por g, y todo esto sería igual a 0. Entonces, si recuerdan del ejemplo que hicimos de eso, y si no lo pueden ir a buscar, por conservación o por ecuación de continuidad, si el fluido era incompresible y nada más tenemos que decir que el fluido, imponer que el fluido fuera incompresible, porque el área transversal va a ser regular. Entonces, podíamos imponer que el rho z cuadrado por az, variando en z, es igual a 0, o aproxima a 0, tiende a 0. Y los demás términos sí los vamos a necesitar. Entonces ahí lo único que habría que hacer es cambiar a y, a x y a z, pero yo esperaría hasta el punto que ustedes noten que se cancelan. Y nos quedaría entonces que, bueno, este término va para 0. Ah, bueno, lo otro es que imponíamos una linealidad del dp de z, ¿verdad, man? Eso no iría todavía. Voy a ponerlo aquí. Nos quedaría menos de tau y z de y menos de tau xz de x. Quería un menos también. Y en ese caso quería más. Okay. Menos dp de z, porque cancelan las áreas, más aquí debería haber un término de áreas también. Z, a z. Más rho por g es igual a 0. Y ahora sí, poníamos una caída de presión lineal, entonces esto tiende a delta P entre delta Z. Y además hay que sustituir que tau y J es igual a menos mu de VJ de I o de QI, donde Q, bueno, de QC. Y entonces ya ahí nos quedaba la ecuación que necesitábamos. Creo que bueno, no importa. Nos quedaba que mu por la segunda derivada
de vz respecto a x cuadrado más mu por la segunda derivada de vz respecto a y cuadrado es igual a menos delta p, delta z, más rho g. Y esto lo puedo escribir igual a menos la segunda derivada de z. De hecho, voy a escribirlo en términos del operador de una vez. De x cuadrado menos, con paréntesis aquí, más la segunda derivada respecto a y cuadrado, multiplicando vz, es igual a 1 entre mu, multiplicando a delta p, delta z, más rho g. Y eso que está acá es el operador laplaciano en coordenadas cartesianas. Entonces queda menos nabla cuadrado de vz es igual a 1 entre mu por delta p, delta z, rho por g. Y si se dan cuenta, bueno, yo esperaría también ahí que le vean un poco más de lógica en términos de generación. No debería ocurrir. Esto que voy a subrayar en verde sería mi f de r, que es el término de generación. En este caso es constante, porque no tenemos ninguna caída de presión extraña. Pero ahí podríamos meter cualquier caída de presión y hacer eso todavía menos fácil de resolver. Para este caso, es solo una constante. Entonces, lo que habría que hacer es encontrar o evaluar numéricamente eso. Y bueno, ya transformar este problema a un problema de diferencias finitas, era lo que ya hemos visto. Ahora, bueno, aquí se aplicaría. Diferencias finitas, la segunda derivada de algo respecto a xn va a aproximarse como, bueno, voy a ponerle phi como cualquier escalar, phi y más 1, no, de hecho aquí podría poner j, de hecho no hay problema, no, de hecho debería poner i, esto sería aproximado a phi y más 1 como j, menos 2 veces phi y j, más phi y menos 1 como j. Todo esto entre delta x y cuadrado. Que era lo que habíamos hecho antes. Entonces, de ahí era que nosotros encontrábamos un sistema de ecuaciones que estaba sujeto a las condiciones de contorno. Ahora, ¿cuál era el sistema de ecuaciones que habíamos encontrado antes? Voy a copiarlo porque, por supuesto que no me acuerdo. Parece que aquí lo tenía, sí. Era este para una malla de 4x4. Entonces, lo que quiero es analizar eso. Vamos a ver si puedo copiar mis documentos. Yo esperaría que sí. No, pero pues no tiene nada que ver. Vamos a ver otra página. Ok, teníamos entonces este sistema de ecuaciones. Y esto sujeto a, bueno, las condiciones de contorno. Más las condiciones de contorno. ¿Cuáles eran esas condiciones? Vamos aquí. Si tenemos que este era el 0, 0 y esta es la 0, 1 y este vendría siendo el 0, 1, ¿no? Sería el NY1. Fila Y, sí, como 1, como 0, la columna 0, perdón. Y aquí tendríamos el punto
ny, nx. Y estos NYs y ceros, esos subíndices van a depender de su esquema de numeración. Eso es bastante personal. Inclusive les diría que depende del lenguaje en el que estén programando, pero los lenguajes también tienen su propio criterio. No es lo mismo, por ejemplo, los lenguajes que vienen heredados de Fortran que los que vienen de C. Lo que estoy diciendo es que Python y MATLAB numeran las cosas en órdenes diferentes. Entonces, por eso es que le doy flexibilidad a eso de ahí. Ahora, ¿cuáles serían esas condiciones de contorno? Noten que, veamos esto más de cerca, todos los puntos I y J que están en el borde van a corresponder a una forma específica de numeración. En específico, todos estos de aquí, de la pared más a la izquierda, en este caso van de 0 a 3, porque como empezamos en 0 no tenemos subíndice 4. Todos van a contener 0 en J. Entonces, todas las velocidades que tengan 0 en J van a ser 0, porque esa es la condición de contorno que estamos imponiendo. Lo mismo de este lado. Todas las velocidades que tengan nx, menos 1 en este caso. Aquí también menos 1. Estamos con Python. Nx menos 1. O sea, 3, todos los que estén en la columna 3 van a ser 0. Y hay un caso ahí un poco más, tal vez, específico para los que estén en las paredes inferior y superior. ¿Cómo podríamos expresar eso en términos de la numeración? Es parte del problema como tal, cómo expresar las condiciones de contorno. Y eso es porque esas numeraciones le van a dar entradas diferentes al vector B y a la matriz N, a la matriz A, perdón. Vamos a discutir esto un poco. Déjenme fijarme cómo lo puse aquí. Ok, vean que todos los que tengan entonces que estén en la fila 0 y en cualquier columna, o sea 0 y J, van a ser 0 también, y todos los que estén en la fila, en este caso sería en Y, para cualquier J, van a ser 0. Entonces eso es parte de lo que tenemos que analizar. Este análisis, como les digo, no es algo que se va a cumplir siempre. Esto es solo para este caso y este mallado. Entonces, si bien es cierto, tal vez estos métodos no vayan a ser tan portables como los demás, no vayan a ser tan robustos que con un código ustedes van a resolver lo que quieran. Es pues una de las, ya ahí es donde se empieza a limitar el alcance de los métodos que podemos encontrar. Voy a cambiar nada más aquí todos estos fis por v's, solo para tener importancia. No confundir a nadie. Solo voy a poner v, ya no voy a poner vz. Es lo único que tenemos. Oh, qué problema aquí. Borré algo que no quería borrar. Ok, entonces velocidad, 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 velocidad. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Todos los i, ceros van a ser 0. O sea, vi 0 va a ser igual a 0. Todos los, ya no recuerdo lo que puse. Tenemos i0, 0j, y menos 1i y i. Okay. Tenemos los 0,j, v0,j, van a ser 0. Tenemos y la 0, cualquier columna. Que eso fue lo que puse ahí ya. Tenemos la columna más grande y cualquier fila. Entonces, i, nx menos 1. vi,
nx menos 1 es igual a 0. Y tenemos la cara de abajo, que sería 0, nx menos 1. No, ny menos 1, j, perdón. Y menos 1, j, v, ny menos 1, j, es igual a 0. ¿Ok? Pero recuerden que nosotros vamos a transformar el vector. Vamos a ver, en este momento tenemos una matriz que tiene una matriz de velocidades. Porque tenemos un punto de velocidad por cada malla. Entonces, necesitamos un vector. Un vector de velocidad. Entonces, tal vez alguno me pueda decir o se le ocurra, ¿cómo podrían acomodar todos estos puntos en rojo? Desde el 0, 0 hasta el nx-1, ny-1, al revés, en un vector. O sea, ¿cómo les viene a la cabeza que podrían acomodarlos? De forma que ustedes puedan mapearlos a cada una de las entradas. O sea, que ustedes sepan que el 0, 0 va a ser, por ejemplo, la entrada 0 del vector, y el nx-1, ny-1 va a ser la última entrada del vector. No sé si alguien quiere aportar alguna idea. Igual no hay ideas malas. Ok, Alejandro me está diciendo que hay una matriz. Ahorita en este momento tenemos una matriz, claramente. Tenemos V00, V10, V01, etc. Nosotros queremos mapear esa matriz a un vector. O sea, sería como reducirle una dimensión. De hecho, Python tiene herramientas para hacer eso directamente, pero me interesa que lo pensemos un poco. Lo que necesitamos es saber dónde va a quedar acomodado cada punto o cada entrada de la matriz en el vector para poder resolver nuestro problema esquemáticamente. Y aquí no les estoy pidiendo nada matemático, es simplemente que me digan, no sé, yo pondría la columna 1, después la columna 2, y así sucesivamente, para ver cómo se les ocurre. Okay. Supongo que no hay sugerencias, y no importa, para eso estamos acá. Entonces vamos a tener, voy a volver a hacer el cuadrado. Cuadrado, lo dije, no triángulo. Ok. Y vamos a tener, en este caso, 4 puntos en la primera columna. Ahorita lo voy a hacer así rápidamente, nada más para poder explicar el concepto. Ok. Donde los habíamos numerado como 0,0 y la columna. Fila 1, columna 0. Fila 2, columna 0. Fila 3, columna 0. Y así sucesivamente. Ahora tenemos fila 1, fila 0, columna 1. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna 1. 3, 1. Después seguiría 0, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. No sé por qué se me perdió el punto de aquí, pero lo vuelvo a poner, no importa. Y tendríamos 0, 3, 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Ok.
eso claramente me representa una matriz. Entonces, por ejemplo, yo tendría V matriz, va a ser igual a V00, V10, V20, V30, no los voy a poner todos. Vamos hasta V33, igual en una diagonal hasta V33. Aquí vamos hasta V03, V13 y V23. Entonces yo tengo esa matriz. Pero yo lo que quiero a partir de acá, que es mi problema matemático ahorita, es resolver un sistema de ecuaciones. Yo podría tratar de dejar las condiciones de contorno por fuera y solo concentrarme con estas variables que tengo acá, que son 4, V21, V11, V22 y V21, V22, perdón, que son los puntos estos internos del arreglo. Pero no siempre voy a tener las condiciones de contorno tan fácil como las tengo ahorita. Entonces, siempre es mejor incluirlas dentro de mi sistema, que sería incluir a los puntos de los bordes. Además, en el caso general, voy a necesitar introducir esas variables en el sistema. Ya vamos a ver por qué. Realmente, estos puntos de acá, estas ecuaciones dependen de esos puntos externos. Entonces, yo necesito más ecuaciones que me definan eso. Aquí las estoy valiendo como cero porque estoy resolviendo el problema en lápiz, pero en el caso general, la idea sería que el programa resolviera todas esas incógnitas. Entonces, yo tengo aquí una matriz de, bueno, en este caso es nx por ny, nx, nx por ny, donde nx y ny son el número de puntos que puse en cada dimensión. Entonces, en este caso sería una matriz de 4 por 4. Esa sería la dimensión de esa matriz. En total tengo 16 elementos. Entonces, si yo quiero, la idea de mapear esa matriz a un vector es reducirle de 2 dimensiones a 1 el arreglo. Entonces, necesito un vector de 16 elementos. Entonces, lo primero que ocupo es eso. El vector tiene, o tendrá, si quieren decir, dimensión nx por ny, que es igual a 16. Me parece que aquí cometí un error con eso, sí. Aquí tengo una matriz nx y ny, nada más, de dimensiones, que es 4 por 4. Ny. ¿Ok? Y debo saber la posición exacta de cada una de estas variables, porque así voy yo a reconocer la forma de mi matriz. Entonces yo necesito saber en qué posición en el vector está V20 y V02 o V12 o cualquiera de esas. Pero lógicamente, como ahora solo tengo una dimensión, necesito un contador único para acomodar esas entradas del vector. Entonces necesito saber la posición de cada entrada de la matriz en el vector. Para eso, necesito mapear el par IJ, que son las coordenadas o lo que me dicta las coordenadas de la matriz, a un solo escalar n, que me vaya acomodando en forma ordenada las velocidades en el vector. Entonces, lo que yo propuse, y es válido, si lo quieren proponer de otra forma también es válido, sería lo siguiente. Yo voy a agarrar la primera fila y la voy a dejar tal cual. Entonces, la primera entrada del vector sería el V00, y así sucesivamente. Después, la segunda entrada sería el V10, la tercera entrada 20 y la cuarta entrada 30. Y posteriormente voy a hacer lo mismo con las demás columnas. Entonces, después del 30 voy a introducir el 01, el 11, el 21, el 31. Podría haber tal vez algún esquema mejor, pero fue con el que trabajé y a partir del cual construí el código.
digo, ahí es donde viene un poco la creatividad. Entonces, yo quiero que mi vector de velocidades tenga, allá, v00, v01, v02, v03, después v10, ¿verdad? ¿Estoy usando la numeración correcta? No, estoy usando el revés. Voy a cambiar todo esto nada más para que tengan la noción con la imagen que tengo ahí. 20, 30, ahora sí, 01, 11, 21, 31, y ahí sigo para abajo, V02, V12, V22, V32, V03, V13, V23, V33. Y este sería mi vector. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que encontremos entonces cómo vamos a pasar de IJ a N para poder contar en el código. Entonces, lógicamente, el 00 tiene que pasar a ser el V0, la entrada 0 del vector. Voy a ponerle aquí más bien I igual 0, J igual 0, N igual 0. Ahora tendríamos I igual 1, J igual 0, N igual 1. I igual 2, J igual 0, N igual 2. Entonces aquí ya tenemos una idea de que deberíamos ir sumando cada vez que pasemos en I. Pasemos a la siguiente columna. Entonces tengo I igual 0, J igual 1. Aquí tendría el N igual 3 y este sería el N igual 4. Entonces vean lo que pasa aquí. J vuelve a ser 0, pero yo necesito empezar a contar en 4. Entonces eso significa que como mínimo tengo que tener un NY. Sí, un NY de más que multiplique al J. Y eso lo pueden hacer siguiendo el esquema de numeración. Hagamos ahora igual 1, J igual 1. Esto sería igual a 5. Que lo podríamos decir como 1 por NY más 1. Entonces, si seguimos haciendo ese esquema de numeración, podríamos darnos cuenta que para pasar de un mapeo IJ a un único mapeo N, vamos a necesitar una expresión de la siguiente forma. Donde tendríamos J por NY más I. Y de esa forma podríamos tener una noción de dónde estamos acomodando cada cosa. ¿A dónde iría N? Entonces, si I va de 0 hasta N X menos 1 y J, otros son los columnas, esto va al revés, perdón. Esto es NY y esto va de 0 hasta NX menos 1. Entonces, eso significa que N, y eso ya lo sabíamos desde antes, pero nada más hay que corroborarlo, y lo pueden hacer sustituyendo el máximo acá, el máximo y el mínimo, iría desde 0 hasta NX por NY. Si empezamos en 0, esto iría a menos 1. ¿Ok? Porque tenemos que tener de 0 a 15, no podemos tener 16 porque ya tendríamos 17 entradas contando el 0. No sé si me siguen hasta acá. Si tienen alguna duda, es bueno que me la hagan. Si no tienen ninguna duda, me las pueden hacer después. Y si del todo no existe ninguna duda en ningún momento, pues enhorabuena. Pero si no tienen ninguna duda, díganme que denme luz verde para continuar. No sigo hasta que me digan que sigue. Ok, muy bien. Eso me alegra. Ahora, esto significa que vamos a tener entradas n del vector y entradas n y m de la matriz. Y bueno, entradas n también del vector b.
Y lo que tenemos que resolver es este sistema. Ya tenemos entonces quién va a ser B, y podríamos sacar intuitivamente quién va a ser Bn para algunos casos, que ahorita lo vamos a discutir. La forma de la n lo vamos a sacar del sistema. Bueno, en general todo lo vamos a sacar del sistema. Discutamos tal vez primero las condiciones de contorno. Entonces vamos a una página nueva. Para las condiciones de contorno, vamos a tener lo siguiente. Los VNs que sean parte de las condiciones de contorno tienen que ser igual a 0. Y eso se puede representar muy fácilmente. Bueno, esto ya es la ecuación lineal que nos va a representar eso. Entonces tendríamos 1 por SVN, que es igual a 0. Entonces de aquí ya tendríamos la entrada Bn, que tiene que ser igual a 0, y la entrada ANM de la matriz, que tiene que ser igual a 1. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa entrada? Supongámoslo así. Cada una de las filas de esta matriz va a ser una ecuación lineal. Entonces, si yo tengo una fila multiplicando a todo el vector, yo necesito que la entrada NN, que va a ser la diagonal, lógicamente, sería la entrada N por N, me multiplique al Vn y que esa entrada sea igual a 0. Porque entonces, si todo lo demás es 0, y yo hago el producto punto, digamos, de estos dos vectores, de la fila de la matriz por el vector de velocidades, me va a devolver esta ecuación de acá. Entonces, lo que tengo que ver para poder definir las condiciones de contorno dentro de mi sistema es cuáles filas o para cuáles n tengo que aplicar esto. ¿Okay? Entonces, para cuáles filas n se cumple que a nm es igual a, bueno, sería de la siguiente forma. 1 o 0. 1 si n es igual a m. 0 si n es diferente de m. Y bn es igual a 0 siempre. Esto es por las condiciones de contorno que tenemos, donde en la pared todas las velocidades van a ser 0. Podría no ser así. Y habría que hacer el análisis para cualquier otro caso, pero como es el caso que estamos analizando ahorita, esto sería lo que ocupamos. Entonces, volvamos al esquema del rectángulo. Todos los puntos que estén en la pared tienen que ser 0. Que son estos que subrayo con rojo. Vean que nosotros vamos a ir numerando o vamos a ir contando en este orden y en este orden. O sea, vamos a empezar en el 0. Tenemos el 0, 0. Perdón, tenemos la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 del vector, la entrada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Pero vean lo siguiente. Si empiezo a contar en 0 desde acá y voy para abajo, yo tengo los primeros términos del vector tienen que ser 0. O sea, las primeras filas de la matriz tienen que ser diagonales. ¿Hasta dónde? Hasta el número de puntos que yo tenga en esta dirección menos 1. Entonces ya ahí tengo una noción de por dónde tengo que ir. Entonces, los primeros puntos son condiciones de contorno. Entonces significa que n, o son todos los puntos tales que n es menor a nx, o a ny en este caso. Vamos a ver, tengo, sí, y. Y noten que es menor, no menor igual. O sea, esto es lo mismo que decir y en
n menor o igual a ny menos 1. ¿Ok? Esto sería para los primeros puntos, no importa cuántos tengan, porque va a estar definido por el número de puntos siempre. Y eso es bueno siempre, hacer esas numeraciones en tanto a algo que me defina cuántos puntos voy a tener. Puedo hacer algo similar para los puntos finales. Vean que yo tengo desde el 15, 15, 14, 12, 15, 14, 13, 12. Desde el 12 hasta el 15. Y el 15 representa nx por ny menos 1. Y el 12 sería nx por ny menos 1. Bueno, más bien hagámoslo de esta forma. Yo aquí tengo el punto 0, nx. Entonces, i es igual a 0, j es igual a nx. Entonces, n va a ser igual a... tenía j por nx. Ok, aquí tengo algo diferente a lo que ocupo. Ah, bueno, perdón, j es igual a nx menos 1, no nx. Nx menos 1. Entonces, n va a ser igual a nx menos 1 por ny. Entonces, para todos los n mayores a este número de acá, o mayor o igual en este caso, porque tengo que tomarlo en cuenta, yo los voy a hacer 0, porque van a representar esta pared de acá. Entonces, esa sería otra condición que puedo imponer. Y eso me va a decir que las últimas filas del sistema van a ser diagonales. Los últimos puntos son condiciones de contorno. Entonces significa que n, los últimos puntos serían los que cumplan que n es mayor o igual a nx menos 1 por ny. Y lo que me restaría es ver qué hago con los que están aquí en el centro. Pero vean que estos por ejemplo, estos de la primera fila, ya se me está acabando el espacio aquí, voy a borrar esto. Ya que esto me quedó claro. Voy a borrar para acá. Entonces tomemos primero la fila, la pared de arriba, la pared superior. Vean que todos esos términos comparten 0 en i. Entonces i es igual a 0 y j es igual a cualquier cosa. ¿Ok? Entonces n va a ser igual a j por ny. Entonces para todas las entradas donde n es igual a j por ny, vamos a hacerlo 0. Que esa sería otra de las condiciones. Los puntos superiores son condiciones de contorno y eso significa que n es igual a j por ny. Y faltaría nada más la última pared, que serían los puntos inferiores son condiciones de contorno. Y vamos a ver cómo definimos eso. Tenemos que al final vamos a tener 3 fijo en i y j va a ser cualquier cosa. Pero 3 es nx menos 1. Entonces vamos a tener puntos fijos 3, j, que es lo mismo decir nx menos 1, j. Y entonces esto significa que n va a valer perdón, aquí es ny. Bueno, en este caso da igual porque tenemos una malla. No, y de hecho tenemos que usar mallas cuadradas, entonces no se preocupen mucho por eso. Porque todavía no hemos resuelto problemas y no vamos a resolver, de hecho. Problemas sobreespecificados o subespecificados, eso se hace con problemas de optimización, pero como no entramos mucho por ahí, se dejaría para un curso más avanzado, tal vez en posgrado. Entonces tendríamos que esto sería j por ny más ny menos 1. Y lo que nos quedaría aquí sería que n va a ser igual a
j más 1 por ny menos 1. Entonces, esto nos daría la posibilidad de utilizar una estructura de control condicional. Entonces, ¿qué sería? Que si, bueno, tendríamos varios condicionales, que son todos estos. Que n sea mayor o igual a ny menos 1, o n, perdón, esto sería n menor o igual, esto sería n mayor o igual a nx menos 1 por y, o n igual, lo pongo con doble igual porque es un operador lógico, j por ny, o n igual a j más 1, ny menos 1, que son todas las condiciones que acabamos de discutir. Entonces vamos a definir la mn igual a 1 y el bn igual a 0. Eso nos daría los sistemas que andamos buscando, que son los que ya discutimos. Entonces ya tenemos definidas las condiciones de contorno dentro de nuestra matriz. Lo que quedaría entonces ahora sí es ver qué pasa con los demás. Y, bueno, spoiler, aquí vendría un else, porque sería para los demás casos, que no son condiciones de contorno. Y para eso vamos a tener que venir a analizar el sistema. Entonces pensemos lo siguiente, ¿para cuáles ecuaciones planteamos nosotros o sea, para cuáles puntos planteamos estas ecuaciones? Y la respuesta va a venir por el término diagonal. ¿Okay? Perdón, no por el término diagonal, por el término que tenga estos conjugados ahí. ¿Ok? Entonces esto sería para i igual 1, j igual 1, i igual 1, j igual 2, i igual 2, j igual 1. Entre paréntesis, diferencia. Y aquí tendríamos i igual 2, j igual 2. Okay, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero ver cuál va a ser la forma específica de cada una de las filas de mi matriz. Noten que en todos tengo términos que se me repiten. En este caso aquí lo que tengo es 1 entre delta x cuadrado. Aquí lo que tengo es bueno, menos 2 por 1 entre delta x cuadrado más 1 entre delta y al cuadrado. Aquí tengo 1 entre delta y al cuadrado para todas las columnas. Viene siendo el mismo término. Entonces lo que tengo que ver es para la fila n, que sería la fila i igual 1, la fila, aquí sería la fila i igual 1 también. En general, lo que necesito es ver cómo se van viendo cada una de esas filas. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ponerle el n a cada uno de estos para ver cómo nos quedaría el término n de la fila que vayamos fijando. Que no importa cuál sea, porque en general van a ser las que no caigan en este condicional. Entonces lo único que necesitamos es a n, algo más para poder definir esas cosas. Entonces para eso vayamos acá. Yo tengo que si este es el término 1, 1, aquí voy a tener la diagonal que sería el nn, me parece, ¿sí? Este sería el término nn. Aquí yo tendría el término v1, 2. Entonces, si yo defino este como mi término central, yo tengo que definir, de hecho tengo que darle valor a n. Vamos a poner n es igual a 1 por ny menos 1. Más 1, perdón. Y esto sería n es igual, vamos a ver aquí, vamos a crear uno. Okay. 1 por ny sería 4 más 1 sería 5, ¿cierto? Entonces n es igual a 5, entonces este sería el término 5,5.
Vamos a ver, perdón, este sería el término 5,5. Está haciendo un desorden. Voy a copiar esto en otro lado porque aquí no se está entendiendo nada. Voy a copiar esta primera ecuación. Voy a copiar. Ok. Ahora sí. Tengo igual 1, j igual 1, que fue el punto de la matriz que utilizamos, de la matriz de velocidades que utilizamos para calcular esta ecuación. Entonces, significa que sería el término n en el vector de velocidades, que sería n igual a 5. O sea, esto nos daría la fila 5 de la matriz A de tamaño n por m. ¿Ok? Y esto solo recordando de cuál punto lo tomamos en la matriz de velocidades y a cuál n se está llamando. Ahora bien, vamos a traducir estos vectores a sus valores sub n, digámoslo así. Entonces tendríamos 1 entre delta x cuadrado por v21, que este sería el término n igual 2 por 4, 8 más 1, 9. Sería v9 menos 2 veces 1 entre delta x cuadrado más 1 entre delta y cuadrado, v5, que ya había sacado ese n, más 1 entre delta y al cuadrado por v sub 4 más 2 son 6. Es igual a b sub n, que en este caso ya sé cuál es, que es 5. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que obtendríamos de hacer el producto de esta fila con todo el vector de velocidades. ¿Ok? Ahora hay que ver qué relación tienen, por ejemplo, este con este, para, o sea, cómo varían los n de esos para poder definir entonces para la fila 5 cuáles elementos van a ser de la fila. Si tenemos la fila 5, entonces fila 5 de ANM, y recordamos que esto tiene dimensión 16 por 16. Vamos a tener este subíndice n de acá, pero en general estos serían los m's. Entonces, n es igual a 9, va a equivaler a la columna m igual 9. De hecho, no voy a poner este n ahí para no confundir. Va a equivaler a la columna 9, que eso vendría siendo 5 más 4. Pero 4 es nx o ny. En este caso voy a decirle nx. Entonces esto es n más nx. Y lo mismo hago con el otro. Si m es igual a 6, que sería este término de acá, que eso es el producto de la entrada 5,6 de la matriz, que me va a multiplicar el vector 6. Esto sería igual a 5 más 1, que sería igual a n más 1. Entonces ahí ya tenemos dos entradas de la matriz que podemos definir, que van a ser estos productos de acá. Sin embargo, les dije que las condiciones de contorno nosotros ya las metimos ahí y nos las volamos. Entonces, si se van para atrás a recobrar los elementos que quitamos de estas ecuaciones de lineales, que los hicimos tender a cero, porque ya sabemos a priori que las velocidades son cero, nos va a quedar entonces una expresión para ANN, para AN, n más menos nx, y a n, n más menos 1. Donde los más menos, en este caso, están saliendo de las condiciones de contorno que quitamos. Estos de aquí
serían los términos NN, que van que son los términos diagonales, o los términos que me van a multiplicar al elemento de la misma fila, que sería, bueno, por este caso sería menos 2 veces 1 entre delta x cuadrado más 1 entre delta y cuadrado, que es algo que conocemos porque delta x y delta y lo definimos al principio, cuando definimos la malla. Estos términos n más menos x serían estos de acá, sería 1 entre delta x cuadrado, y estos n más menos 1 serían estos de acá, que serían 1 entre delta y cuadrado. Ahora, ¿qué me asegura que yo voy a tener siempre estas filas? O sea, que yo voy a tener dónde meterlo, dónde meter estas expresiones. Y a lo que me refiero es que voy a tener tanto n más x como n menos nx espacios para sustituir esto de acá. Lógicamente el más menos 1 sí, porque siempre va a tener un punto antes o después de la diagonal, suponiendo que tengo alguna condición de contorno. Pero lo que me garantiza eso es el hecho de que yo ya llené, o de que yo voy a ocupar las demás, los primeros y los últimos términos de la matriz con unos y ceros. Entonces, unido a esto, yo debería agregar estas dos condiciones de acá, condicional. Y los demás términos de la matriz que no están ocupados acá van a ser cero, porque no aparecen en el sistema de ecuaciones. Entonces, tal vez fui un poco menos claro en esta parte. Si tienen alguna duda, espero que me la hagan saber ahorita, y si no, pasamos a ver cómo se ve el código y cómo se ve el resultado. Igual, si no tienen dudas, me dicen que continúe. Ok. Entonces, pasamos a ver cómo se vería el código de esto. Ya este esquema que acabamos de discutir un poco acá es general para cualquier tamaño de malla. Es completamente general. Entonces, pasemos a ver esto un momento. Bueno, yo aquí puedo ver bien la pantalla. Igual corrobórenme que pueden ver mi escritorio. Todo en orden, se ve bien, no se ve. Ok. Entonces, bueno, los headers de siempre. Esto que está acá, de hecho, permítanme abrirlo en Bing para editar unas cosas. Esto que está acá lo puse para travesía yo un momento. Es simple y sencillamente el término de generación, o sea, la función f. Y lo creé como una función para poder evaluarlo por si no tuviera una constante, sino que tuviera ahí alguna otra función en específico para poder usarlo a futuro. Vean que en este caso lo estoy evaluando como 1. O sea, lo que estoy diciendo es que el producto ese de 1 entre mu por delta p, delta p entre delta x más rho g z es igual a 1. Podría ser cualquier otro número, no importa. Esto es para efectos de probar. Entonces tengo dos variables que las voy a necesitar para contar, que son el número de puntos en x y el número de puntos en y. Y en este caso, para probar algunas cosas ahorita, lo puse como la posibilidad de definirlo mediante entrada estándar, o sea, mediante el teclado. Ya van a ver cómo corre. Inicialicé una matriz con los nodos en la malla que voy a crear. Esto es simplemente las dimensiones del tubo, del conducto. Este de x y de y son los delta x y los delta y, que están definidos como L entre nx y h entre n y y. Y guardo en memoria espacio para los vectores b y a, la matriz A del problema lineal, que en este caso tienen que tener las dimensiones nx por ny, ¿verdad? Que para el problema que estábamos haciendo en papel eran 16.
y 16 por 16. Ahora, esta estructura de control de acá lo que hace es generarme el problema lineal generalizado. Entonces tengo que recorrer todas las entradas, o sea, todos los nodos. Entonces voy a recorrer I y J hasta NX y hasta NY para poder tener una noción de cuál punto se refiere el sistema lineal. Entonces voy a calcular el N para cada punto del nodo. Y estas son las estructuras de control que les dije ahorita. Si es una condición de contorno, serían estos condicionales, vamos a tener una fila igual a la identidad en la matriz y una fila nula o una entrada nula en el vector de respuestas B. Y si no, vamos a tener todo lo que les acabo de decir. Lógicamente aquí no puedo poner más y menos en el mismo lado. Entonces tengo 4 entradas para los términos fuera de la diagonal. Y el término B es simple y sencillamente evaluar la función en el punto X y Y en el que estoy. Que para eso es que necesito, por ejemplo, tener el conteo de I y J. Porque como mi espacio está discretizado, mi dimensión X va a ser I por delta X y mi dimensión Y va a ser J por delta Y. Y esto me generaría entonces la matriz A y el vector B. Para resolver el sistema es un comando viejo que ya hemos visto. Con la librería NumPy puedo resolver por álgebra lineal el problema A o N, en este caso es igual a B. Y listo, aquí a este punto ya tendría las soluciones. Lo que pasa es que las tengo en un vector y yo quiero mostrarlas de alguna forma. Entonces, para eso, vuelvo a pasar de mi vector B a una matriz, perdón, de mi vector Vn a una matriz V, que va a tener los puntos en la malla. Y para eso vuelvo a recorrer en I y en J en todas sus dimensiones y voy sustituyendo. Y lo que sigue es nada más graficar. ¿Cómo graficamos este tipo de cosas? Bueno, ya vimos en Consul que se puede usar una gráfica de contorno, donde yo tengo un corte transversal al tubo en alguna parte. Como estamos en estado estacionario, pues debería ser todo regular, ya que el área es regular. Tengo un corte transversal y voy a, con una escala de color, darle magnitudes a la velocidad a ciertas áreas que estén ahí. Entonces, para eso necesito crear una serie de puntos en X y en Y, que lo creo con este comando. Nada más tengo que darle punto inicio, punto final y el número de puntos que quiero. Entonces voy desde 0 hasta L con NX puntos y desde 0 hasta H con Y puntos. Esto que está acá es lo que me crea la malla y me da las coordenadas de la malla. Entonces esto me va a guardar en cada uno de los 16 puntos, si tuviera 4, las coordenadas X y Y de aquí arriba, en conjunto. Y esto me crea la gráfica de contorno. Entonces tengo que darle en qué punto en X y en qué punto en Y quiero graficar la altura Z. Y bueno, esto de plot color bar es para que me dé la escala de colores con la escala de V's. Y el resto es solo formato. Leyenda en X, leyenda en B, y listo. Y vamos a ver cómo escalan este tipo de problemas. Pues bueno, si yo lo corro como le pedí entradas estándar, puedo darle cuántos puntos en X quiero. Voy a ponerle 4 y 4 porque vean el problema que estamos haciendo y lo rápido que se resuelve. Ahí lo grafica de una vez. Entonces esto sería lo que nosotros podríamos obtener. Claro, aquí estamos, la gráfica de contorno está interpolando los puntos, ¿verdad? Porque vean que tenemos aquí muchos más puntos de los 4 que teníamos internos. Pero lo que está haciendo es una variación lineal desde este punto hasta el punto, este sería el 2, 2. Y así en todas las direcciones. Por eso es que tienen como estos dos ejes de aquí que formarían como un hashtag. Noten que en los extremos se está cumpliendo lo que impusimos, que las condiciones sean, que las velocidades sean 0 en la pared. Y algo que esperaríamos es que la velocidad máxima está en el centro. Que eso ya lo hemos visto analíticamente cuando resolvimos el problema de cantidad de movimiento. Ahora, veamos cómo escala este tipo de problema. Pongámosle más puntos. Pongámosle ahora 10 y 10. Esto sería una malla de 100 puntos. Vean que tampoco dura nada. Es completamente rápido. Hay aquí algunos errores en las esquinas y ese tipo de cosas extrañas va a aparecer en cuanto tengamos muy pocos puntos. Pero vean como ya se va viendo algo un poco más fino, más suavizado.
No le voy a poner 100 puntos, porque sí dura un ratillo y ya se me está haciendo tarde. Le voy a ponerle 50. Me parece que era un punto medio donde... Ok, vean que 50 puntos lo corre bastante rápido y ya tengo una superficie bastante suave, libre de errores. Tal vez aquí, si notan estas esquinas, ahí tengo una velocidad de -1, que habría que ver si eso se debe al método numérico, a errores en el método numérico, o si realmente eso pasa por algún tipo de borde. Eso lo que me estaría diciendo es que ahí se devuelven las cosas, pero podrían ser bien los vórtices que ya habíamos visto en algún lado, o podría ser simplemente un error numérico. Solo para que tengan una noción, voy a ponerle 100 por 100 puntos, que eso serían 10.000 puntos en la malla, o sea, eh, un sistema de 10.000 ecuaciones, para que vean cómo dura un poco más. Bueno, ahí va a durar bastante. Si yo dejo eso corriendo, el resultado que vamos a observar es prácticamente el mismo que tenemos antes. Voy a darle un momento, a ver si no dura mucho. Y si dura mucho, pues lo cancelo. Escucho el ventilador de la compu. Está haciendo muchas operaciones, entonces va a generar calor. Ok, no dura tanto. Vean que aquí en algún punto seguimos teniendo este problema de -1, pero yo creo que ya no son en las esquinas que teníamos antes. Vamos a hacer un zoom aquí. De aquí no lo tenemos. Vamos a un zoom en esta otra esquina superior que era donde lo teníamos antes. Ok, aquí seguimos teniendo ese problema de -1. Y me parece que ahora más bien aparece aquí. Ok, esos son cuestiones, errores numéricos, ¿verdad? Del solver, como el solver no es exacto, es numérico, entonces va a tratar de ajustar los problemas a como mejor pueda. Se pueden salir esas cosas, pero como pueden ver, esos errores se van minimizando conforme voy poniendo más puntos. Y bueno, esto no duró nada, duró un minuto si acaso. Yo podría ponerle todavía más puntos y ver qué pasa, ¿no? 400 y 400. Ya un orden de magnitud más sí debería causarme bastante costo en memoria. Entonces, eso sería la idea general detrás de aplicar diferencias finitas para un problema de valores de contorno. Ahora, les dije la vez pasada que íbamos a discutir un poco cómo se vería el código o la solución de un problema de este tipo por el shooting method. Y aprovechando que vienen frescos del examen, voy a aprovecharme eh, del primer problema del examen. No con los valores numéricos que están ahí, lógicamente los voy a tomar a conveniencia para poder resolver el problema y ejemplificarlo. Voy a pasar a la tablet un momento nada más para refrescarle la memoria sobre qué era lo que teníamos ahí. Okay. Pero les digo, no se preocupen si su gráfica quedó diferente a la que les voy a mostrar en algún momento en un futuro cercano. No es el mismo problema porque las condiciones de contorno que voy a poner son diferentes, en especial una de ellas. Pues ahora pensemos en el problema 1 del examen, que era un cilindro catalítico. Okay, entonces tenemos visto desde arriba, básicamente un círculo, una elipse. Okay, tenemos un círculo de radio R mayúscula. Tenemos una concentración en R, bueno, ustedes tenían una concentración en el seno del fluido, pero esa no nos va a servir mucho para el problema numérico. Y teníamos la condición de simetría, que es que el Q, no el Q, es el N. N de A en R igual 0 es igual a 0. Si planteaban el balance de masa, la ecuación que quedaba era un modelo de segundo orden, que, bueno, analíticamente no se resuelve en segundo orden, pero se puede llegar a un modelo de segundo orden, que era de C de R cuadrado más 1 entre R
de C de R menos, menos, sí, menos K entre D es igual a 0. Sí, me parece que ese es el sistema que estábamos teniendo. Sujeto a las condiciones de contorno, en este caso voy a poner la condición de contorno en la superficie, C sub R, y que N de A, que es igual a menos D de C de R, en R igual a 0, es igual a 0. Entonces vean que tenemos también aquí un problema de condiciones de contorno, donde solo tenemos una variable dependiente, que es algo más sencillo. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Bueno, primero expresar el sistema como lo ocupábamos, como que y, primera derivada de un set de variables es igual a una función de ese set de variables. Entonces lo podríamos expresar haciendo reducción de orden, como de, en este caso sería de R, T sería R, de R, y voy a poner las tres variables aquí, R, C y chi, donde aquí como nota, ustedes saben que voy a decir un chi como de C de R, y esto sería igual a un set de funciones, sí, de funciones. Entonces, de C de R va a ser igual a chi, de chi de R quedaría como menos 1 entre R por chi, más K entre D. Aquí me quedaría que de C de R es igual a chi, y aquí me quedaría que de R es igual a 1. Entonces, este sería el problema que yo ocupo. Pero yo tengo, bueno, lógicamente, R sub 0, que es igual a 0. Tengo, bueno, de hecho voy a expresarlo en forma anterior, que mi vector sub 0 va a ser igual a 0.0, que sería el 0 del vector. La derivada, que la conozco en ese punto, y la concentración, que no la conozco. Ponerle así, C sub 0 no la conozco. Conozco chi sub 0, que es igual a 0. Entonces, por esta condición de acá, yo tengo que ver cómo resuelvo el problema. Esto también se podría resolver por diferencias finitas. De hecho, al tener solo una variable dependiente, les quedaría una relación vectorial de primera entrada, ¿no? Tendrían que ver cuáles son los elementos de la matriz. Pero no tendrían que estar haciendo esos esquemas de numeración que hicimos antes. Pero aquí vamos a intentarlo por el Schrödinger method. Lógicamente no lo voy a hacer a mano. Entonces, ¿cuál sería, qué sería lo que nosotros queremos hacer? Entonces, pondríamos un C0, que voy a inicializarlo con 0. Yo estaría esperando que en el centro del reactor, en el centro del catalítico, ya yo no tuviera concentración. Voy a suponerse, voy a suponerla como 0, no va a ser esa, ¿verdad? Pero yo sé que C sub R, en este caso lo voy a suponer como 1. ¿Ok? Y la idea sería minimizar, variando C sub 0, el error del C sub R que yo calcule, menos el C sub R que me están dando. Y eso lo podría hacer al cuadrado. Si no, tendría que ser el valor absoluto, porque si no, si es una línea recta, no se va a tener mínimo. Pero bueno, puedo hacerlo al cuadrado o sacar el valor absoluto de estos dos. Entonces, esta va a ser la idea, minimizar eso. Pero C sub R calculado va a venir de un problema de valores iniciales. En este caso yo utilicé Euler. Euler por cuestiones de desempeño y tiempo. Entonces la idea va a ser la siguiente. Propongo un C sub 0, resuelvo por Euler, obtengo un C sub R calculado, calculo este error. Si no es un mínimo, entonces actualizo este C sub 0 y vuelvo a hacer lo mismo. Pero la idea es que esta optimización la haga Python, que no la tengamos que hacer nosotros a mano. Podríamos tratar de analizar cómo hacerlo, pero afortunadamente tenemos una herramienta que podemos utilizar con confianza,
Y de hecho me pareció bastante robusto. Ya la vamos a discutir. La herramienta que vamos a utilizar es muy similar a la que ya hemos usado y me parece que yo la mencioné en la clase de optimización. Va a ser SciPy, de la librería SciPy, de la sublibrería de optimización. La implementación de minimización. ¿Okay? ¿Qué me va a hacer esto? Esto me va a tomar una función escalar y me va a encontrar el mínimo variando lo que yo le di. Entonces, yo lo que tendría que hacer es llamar una variable o a una variable y guardarle el resultado. Y esta es la sintaxis de la función. De optimizar una función escalar, que ya les explico a qué me refiero con función escalar, bajo un set de parámetros iniciales. Esa función escalar podría tener varios parámetros iniciales o podría tener solo uno. En este caso, para el problema que estamos resolviendo aquí es solo uno, porque solo queremos variar C sub R. Ahora, supongamos que tuvieran ahí acoplado el balance de energía térmica, entonces tendrían que hacer lo mismo para las condiciones de contorno de temperatura, donde probablemente sabríamos la derivada en cero, porque podríamos aplicar la condición de simetría, y sabríamos la temperatura en la superficie, que eso no fue lo que pasó en el examen, porque no hemos visto esto. ¿Por qué? Yo creo que nos asusta. Entonces, tendríamos que crear una función que me calcule el error y darle como parámetro un x, que sería lo que nosotros vamos a variar, que en este caso es un vector de entrada, o es un escalar. Y la función lo que tiene que devolver va a ser lo que nosotros lo que vamos a estar evaluando, que sería el C sub R calculado menos x, que es el parámetro que le vamos a dar al cuadrado. Aquí en medio debería calcular todo lo que necesite para obtener esto. Entonces, esto debería llamar al método de Euler en algún lado. Y ese método de Euler va a necesitar unos parámetros iniciales, ¿okay? Que son los que nosotros vamos a suponer. Y ahí es como va a empezar a variar eso. Ahora, esos parámetros iniciales deberían estar definidos en base a x. Entonces, y0 van a ser, bueno, r0, x, que es mi variable simbólica. No es una variable simbólica, pero es lo que voy a utilizar como variable de utilización, que sería la concentración en cero, que ya lo estoy suponiendo, y chi sub 0. Okay, que estos dos, voy a subrayarlos, sí están definidos. Este y este están definidos. Este es lo que yo voy a variar. Y lógicamente, pues tendría que tener el método de Euler implementado en algún lado, pero eso es simplemente meter el código que ya habían hecho para Euler en una sola función. Entonces vamos a ver cómo se vería eso en la computadora. Voy a volver a compartir mi escritorio. Ok, yo estoy viendo ahí en la pantalla. Voy a suponer que sí se ve bien, ya que no hemos tenido ningún problema hoy. Ok, entonces este es el código que yo implementé. Lógicamente necesito graficar, llamo a la librería que siempre he llamado, necesito NumPy porque ocupo crear vectores y arreglos, llamo a la librería que siempre he llamado. Y esto va a ser lo nuevo, que de hecho pueden compararlo con el código de ajuste de parámetros. Es la misma librería, la misma sublibrería, lo que cambia es el método de optimización. Entonces necesito definir algunas constantes. K como la velocidad de reacción y D como la velocidad de difusión. RI y RF como los límites de mis dominios de la variable independiente. N el número de puntos que quiero y en base a eso defino el paso. Que sería H, que eso lo ocupaba para el método de Euler. Ahora, estas dos funciones que están acá me definen el método de Euler. Este sería como decir el main, no es el main, pero es la función que me realiza el método de Euler, que era lo que ya les había enseñado en el código de Euler, nada más que dentro de una función donde le pido un vector y el número de puntos que quiero, porque son los únicos argumentos que tengo aquí. H está definido de arriba, entonces sería como una variable global. Y hace lo que les dije antes. Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo.
Bueno, lo voy a discutir después. Y esto que está acá es solo una función que me calcula pues, las entradas del vector de funciones y me las devuelve. Eso ya lo hemos visto. Ahí está comentado, son las funciones de derivadas. Ahora, esta es la función que yo quiero minimizar. Aquí es donde yo la voy a definir. Entonces yo necesito definir varias cosas. Este yn va a ser el valor de la concentración que yo quiero, o sea, la condición de contorno que se me impuso. Este y va a ser el vector de valores iniciales que yo le voy a dar al método de Euler. Vean que la variable x está aquí metida. X podría ser fácilmente un vector. Y yo lo que haría sería llamar a cada uno de los vectores según me convenga acá. YC son los números del sistema ya resuelto por el método de Euler. Vean que estoy llamando a la función Euler y le estoy dando un vector inicial y un número de puntos. YCN sería el valor de la función, perdón, el valor de la variable dependiente que yo estoy obteniendo de resolver por Euler. Entonces yo sé en qué columna está esa variable y por eso lo estoy llamando así. Y esto que está acá es la función que yo quiero minimizar. Entonces sería lo que yo calculo menos lo que se me impuso al cuadrado. ¿Ok? Necesito tener un valor inicial para eso. Vean que inclusive aquí lo definí como un arreglo. Es un arreglo de 1 por 1, pero lo definí como un arreglo. Y este comando de acá es el que me realiza la minimización. Entonces le estoy pidiendo que me minimice la función escalar, que sería el error, definido tal cual, con este condición inicial, o sea, con estos valores iniciales. Yo le estoy pidiendo que empiece a resolver esto, considerando que la concentración podría valer 0, que tendría lógica que valga 0 en el centro. Esto me va a guardar varios valores en este vector, en este tuple, en este conglomerado res. Yo le pido que me imprima el valor de la variable que está cambiando, solo para saber cuál va a ser la condición en el centro. Pero podría imprimir cualquier otra cosa, aquí eso no importa. Y posteriormente ya yo voy a resolver con ese parámetro inicial. ¿Ok? Y ahí voy a resolver Euler otra vez. Vuelvo a llamar a Euler, tengo los vectores, vuelvo a imprimir y le doy todo el formato a la impresión que quiera. Entonces vamos a correrlo para que vean que es bastante rápido, de hecho no tiene mucho problema. Ok, ahí está la solución para los valores numéricos que yo les di. No tienen que hacer o sea, su gráfica del examen no se tiene que ver así. Ahora, vean que inicialmente tenemos un y igual 1. Lo pueden ver por acá, ¿sí? Tenemos un y igual 1, que era la condición que nosotros necesitábamos, y eso está siendo calculado a partir de el valor que se optimizó aquí, que aparentemente es 0.997, es la peor reacción que he visto en mi vida, pero eso es por los valores numéricos de las demás constantes. Pero más o menos algo así sería como se podría implementar el shooting method, y ya no estarían ustedes obligados a tener todas las condiciones en el mismo punto. Lo que sí siguen estando obligados es a tener al menos una condición por variable. Entonces, si tienen un problema de segundo orden, no pueden resolver de esta forma un problema en el cual las condiciones sean dos concentraciones o dos temperaturas. Tienen que tener una temperatura y una variación de la temperatura con la variable dependiente, o una concentración y una variación de la concentración con la variable dependiente. Pero vean que son bastante robustos, son bastante generales, más que diferencias finitas. Tienen sus pros, tienen sus contras. Esto va a ser un poco más complicado en varias variables. De hecho, esto es solo aplicable a una variable dependiente. El otro es aplicable a cualquier número de variables, dependientes e independientes. Pero son bastante robustos, son bastante rápidos, son bastante ágiles. Esto para una computadora casera implementado en Python, que es un lenguaje enfocado más en accesibilidad que en manejo de recursos. No digo que sea malo, pero hay mejores.
Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta en este punto, esto sería la clase que tenemos por hoy. Con las tareas se pueden relajar bastante, porque no voy a dejar tareas hasta nuevo aviso. Quiero ver estos temas con calma y al final tal vez dejar un ejercicio un poco sencillo para estimularles la curiosidad al respecto, no para hacerlos sufrir. No pretendo que salgan hechos expertos en estos temas. Tal vez este del shooting method sí podría poner un poco más, pero en general voy a tomármelo con calma con las tareas. Que Alejandro dice que tiene una pregunta, pero que no es del tema. No sé si me la quiere hacer ahorita en la clase o me la quiere hacer después. Prefiera. Ah, ok. Si me mandaron un mensaje por mediación y no les he contestado, mándamelo a WhatsApp. Estoy un poco, tengo que entregar un examen el miércoles, estoy un poco atareado, pero no he revisado mucho mediación. Pero bueno, en su caso, ahorita reviso mediación y le contesto. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, voy a parar la grabación y voy a terminar la clase aquí.